Bien, Julieta, lo primero es las nuevas designaciones de fiscal general y demás magistrados que faltan, ¿no es cierto? Bueno, sí, ahora estamos en el proceso de... La Junta Proponente está seleccionando a los que va a enviar el listado de 5. Ujú. Hice algo que, hice algo que toqué y se me fue. Bueno, ya. Vamos Sí, de vuelta. sí, está la Junta Proponente ahora en el proceso. Hay un poco de incertidumbre. Yo creo que la Junta ha hecho un buen trabajo. Ha tenido diferencias internas por criterio de selección, pero los ha superado y creo que se ha desencadenado por el lado de lo correcto en términos de los que están participando han decidido, digamos, temas que son importantes. Sin embargo, desde el comienzo hubo dudas, una asistencia de participantes un poco limitada y sobre todo no vimos nombres de los miembros de partidos políticos que fueran reconocidos. Ujú. Eso de por sí ya era una situación que nos creaban preguntas. Ahí puede ser porque no se confía en el proceso o porque no, no tenían padrinos políticos importantes, o también porque están valorando que la situación compleja del país es compleja. Asumir el cargo de fiscal general, hay mucha presión de la ciudadanía para que pueda investigar casos de políticos, de empezar también es investigar crimen organizado, actividad criminal estrictamente, ¿no? Y es probable pues que los abogados que tienen nombre, prestigio, no les interese, no son, si se es honrado, tampoco son sueldos que son atractivos. Entonces, la situación costo-beneficio no debe ser atractiva. Pero al no, sí vimos candidatos más claramente del Partido Libre. El Partido Libre sí, al menos se vieron nombres de aspirantes de reconocida militancia. La primera era una joven abogada que actualmente es ministra de Trabajo y que está dentro del entorno familiar, aunque no por la línea biológica, sino que afectiva, de la familia presidencial. Pero sí podemos decir que casi con unos vínculos de subordinación familiar, por diferentes razones. Eh, Luego, el que fue presidente de la Junta proponente para los magistrados, que era la figura más visiblemente política de Libre y que se suponía tenía toda la confianza de ellos y el apoyo, eh, está pues, ha quedado esta semana, ha quedado fuera por razones, parece que de militancia partidaria muy abierta. Él anduvo en la marcha del 1 de Mayo con la camiseta de Libre, cuando era presidente de la Junta Proponente de Magistrados. Es probable que por ahí le venga, pero no se han dado muchas razones más que decir que fue miembro de la Junta Proponente anterior y que eso lo inhabilita. Pero con eso Libre pierde quizás sus dos figuras más importantes para la elección, para el cargo. Queda una tercera persona dentro de Libre, que es el actual fiscal de la Unidad de Investigación del Crimen Organizado, de la UFERCO. Él tuvo mucho protagonismo en el tiempo de la MASIC, los casos que investigó, ganó mucha relevancia, pero yo dudo de que sea un candidato
que en realidad Libre lo quiera, porque Libre no, en mi percepción, no tiene interés en un fiscal que investigue todo, sino en un fiscal que investigue ciertas cosas. Y creo que el fiscal Santos, el actual fiscal Santos, no tiene la confianza y me queda esa idea porque el año pasado al fiscal, a esta fiscalía especialmente, lo potenciaron mucho, con muchas funciones, le dieron muchas funciones, pero no reformaron leyes que en realidad le daban potencia. O sea, le dieron mandato, pero al mismo tiempo dejaron otras leyes que lo inhibían. Él estuvo pidiendo reiteradamente que derogaran esas leyes y no lo hicieron. Entonces, por ahí creo que no tiene, de Libre no tiene totalmente el apoyo, y menos lo tendría de otros diputados del Partido Nacional que sienten que sesgó las investigaciones solo para funcionarios o exfuncionarios del pasado régimen de gobierno. Entonces, por ahí miro los candidatos de Libre, los miro complicados. Lo miro complicado. En el Partido Liberal sí quedan unos candidatos que pueden ser de aceptación del Partido Liberal y del Partido Libre, podría, pero no vemos en el Partido Nacional que tenga candidatos reconocidos al menos, más que tal vez una persona que tampoco es de primera línea de partido o que ha sido mucho, pero menos, de menos peso. Entonces, en ese panorama, lo que conocimos, al menos hace 2 semanas, que hablamos con algunos diputados, es que no han habido conversaciones para ver consensos, y el escenario probable, o los escenarios probables, es o elegir fuera de la lista de la junta proponente, que envíe la junta proponente, como ya se hizo en esta elección anterior del actual fiscal que ya está, que no iba en la lista de proponentes de la junta, pero que estaba en el cargo y se lo reeligieron, o no elegir hasta el próximo año, cuando haya cambio de la junta directiva. Ese margen, esos parámetros de escenarios, alguna gente lo están viendo, y yo lo miro como posible. Bien. ¿Qué evaluación tenés sobre la misión contra la corrupción de la OEA y qué expectativas tenés respecto a esta nueva comisión de la ONU, ¿verdad? Si puedes hacer una síntesis. Sí, bueno, yo tengo una buena valoración del trabajo de la MASIC. Yo creo que la MASIC, dentro de dentro del marco legal que se le dio para trabajar, actuó. No podía hacer más de lo que el marco legal que le dieron los políticos podía hacer. Claro, siempre hay gente que espera más, pero yo creo que la MASIC investigó casos que en el país no se hubiesen investigado, y fue tanto así que los políticos no les quedó de otra que exhibirse realmente, aprobando leyes que se protegían, que se autoprotegían los diputados. O sea, fue una exhibición realmente penosa de la ética política, porque aprobaron leyes que aquí se llamó pacto de impunidad, porque eran leyes para inhibir a la MASIC de seguir avanzando, para inhibir al Ministerio Público, para fortalecer instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas, que saben que no funciona, que no hace investigaciones. Entonces, todas esas medidas o esas decisiones legislativas, o esa evidencia que los estaba tocando la MASIC. Si no los hubiera tocado, no hubieran hecho lo que hicieron. Cuando la MASIC empezó a investigar a los diputados, yo pensé que hasta ahí llegaba. Yo creí que la estrategia de ellos, de llegar a los diputados en el periodo ya de intermedio de su estadía en el país, les iba a traer las consecuencias que les tuvo, ¿verdad?
Pero me imagino que también ellos tenían la presión de demostrar que tenían que actuar, que tenían que investigar, porque eran demasiado obvios las denuncias. Creo que una estrategia de acercar más a los diputados, pero postergar un poco el tiempo de investigarlo directamente, tal vez hubiera tenido una extensión del periodo. Pero cuando le entran al fondo departamental y ahí quedan los diputados exhibidos, ellos hacen dos cosas. Primero, protegerse con leyes totalmente de opacidad, y por otro lado empezar la ruta de descalificarlos y de sacarlos, de no extender el convenio. Llegaron al extremo para justificar no extender el convenio, que pidieron a las instituciones del gobierno que informaran qué actividades había hecho la MASIC para fortalecer la prevención de la corrupción. Entonces, las instituciones informaron que nunca habían tenido vínculos con la MASIC, que no habían hecho de prevención, y en eso, entonces la MASIC no cumplió y no tiene sentido que continúe. O sea, fue una cosa vergonzosa, pero la hicieron, y eso lo que nos dice es que sí lo estaba tocando. Y la- Sobre las expectativas de la CICIG, yo dudo, o sea, dos momentos. Yo dudo que el gobierno tenga interés de que la CICIG llegue al país, el gobierno actual. El presidente Zelaya es de la vieja guardia política, es un caudillo. Es un caudillo como lo fue joven con diferentes formas. Digamos, el presidente Juan Orlando es un caudillo que hacía, las cosas a través de las instituciones, las cooptó, las penetró, no se peleó con el Estado. ¿Verdad? El presidente Zelaya es un caudillo que se pelea con las instituciones y quiere imponer las cosas a la fuerza. O sea, él rompe. Juan Orlando no rompe con la institucionalidad, las coopta, pero al final es para hacer las cosas como ellos quieren. Entonces, en ese sentido, es un caudillismo diferente, pero el presidente viene de esa escuela, de esa escuela política, del Estado patrimonial, del clientelismo, de, de sentir que él es el que resuelve, que él es el que tiene el control. Entonces, es muy difícil que alguien así no cometa abusos, no cometa atropellos, no desvíe fondos. Digamos, la cuarta urna, la cuarta urna no tenía presupuesto porque era una actividad que no fue aprobada por el gobierno, por el Congreso Nacional, y el Congreso es el que asigna presupuesto. Entonces, ellos en Consejo de Ministros trasladan 40 millones de la Secretaría de Seguridad para usar ese dinero para la cuarta urna. Entonces, ese es el estilo, o sea, no necesariamente es que el dinero se vaya a una cuenta de ellos personal o que con eso se compren una casa, sencillamente creen que pueden hacerlo, que ser presidente de la República les da esa potestad de hacer esas cosas y lo ven bien, ¿no? Ahora mismo que han empleado toda la familia, bueno, que en muchos cargos están sus familias, ellos ven que eso está bien, que no hay por qué sonrojarse, que eso está bien, que ese es el poder. Entonces, con esos conceptos es muy difícil que alguien no cometa actos reñidos con la ley, que no regale cosas que no son de él, que ayude y dé como cuando alguien da en su cartera, ¿no? Entonces, yo no creo que ellos estén interesados en que venga la CICIG, pero sí, claro, en un tema de campaña, en un tema político. Es más, el presidente en el año 2015, cuando el movimiento de las antorchas, él penetra el movimiento de las antorchas, porque eso inicia como un movimiento ciudadano la última semana de mayo. Ya en la tercera semana de junio ya está dividida la marcha, porque ellos se van a la primera fila con las mantas de libre, y bueno, ahí
ya ese movimiento tuvo dos rumbos y salían de lugares diferentes, etcétera, ¿no? Lo primero que hicieron en febrero del año pasado fue un decreto de amnistía que para las personas que habían sido perseguidos después del golpe y de las elecciones del año 2013, 2017, etcétera. Pero amnistiaron a 2 funcionarios del gobierno del periodo 2006-2009. Uno de ellos es el primo de la presidenta, que hoy es su asesor y que el martes, un miércoles, apareció en la lista Engel. Entonces, él fue amnistiado porque, siendo gerente de la empresa de telecomunicaciones, hubo ahí un caso de corrupción que en Estados Unidos inclusive ha sido investigado y fue judicializado, entiendo, el gerente de la empresa de aquel país. Entonces, y otro alcalde de San Pedro Sula. Entonces, con estos vicios es muy difícil. Pero esta semana ha pasado algo también que hay que ponerle atención. La directora ejecutiva de CNA publicó en un informe hace unos 2 meses tal vez de la concentración de poder y hizo unos diagramas de todo la estructura institucional donde están empleados la familia presidencial. Eso provocó una reacción muy fuerte, ¿verdad? De la presidenta, del presidente, del expresidente Zelaya, y muy fuerte, ¿verdad? Solo un ministro se solidarizó con ella, que fue el de Transparencia, que está dejando el gobierno ahora a final de agosto, se incorpora al Parlacén. Entonces, fue el único ministro que no, que al menos públicamente dijo, cuando salió del país ella, porque ella se fue un mes, acaba de regresar ahora, cuando salió del país dijo que se solidarizaba con ella. Los demás todos se rieron, que andaba de vacaciones, que se había ido, etcétera, etcétera, ¿no? Al regresar este miércoles, este jueves, dio una conferencia de prensa y hubo un ataque fuertísimo, porque la acompañó la coordinadora, digamos, residente de la ONU, la acompañamos otras personas, nos han atacado a todos, pero especialmente a Alice Shackelford, que es la coordinadora de la ONU, y a Gabriela. Estaba aquí la CICIG, estaba aquí la misión para instalar la CICIG, ¿verdad? Andaba viendo eso. Es bien sintomático porque la conferencia de prensa fue entre 10 y 11 de la mañana. Y ese día en la noche se reunía la misión, en la tarde se reunía la misión en Casa Presidencial para dar el informe de misión. Se reunieron, terminó la reunión y comenzaron los ataques a Alice y a Gabriela por la conferencia de prensa, 9 horas después. O sea, se aguantaron hasta ver qué pasaba, me imagino yo, esa es mi lectura, con el informe de la misión. Algunos han opinado o sea, siempre hemos visto dudas por lo que planteaba, porque el gobierno nunca aceleró el paso. Es cierto que no depende solo del Ejecutivo, depende también del Congreso Nacional. En eso también es cierto. No todo depende del Ejecutivo. El Congreso tiene que derogar leyes. ¿Cuál es el problema? Que el Partido Nacional exige que se derogue este decreto de amnistía del 2022 que ha beneficiado a exfuncionarios del gobierno de Zelaya del 2006-2009. Que no debería de haberlos favorecido, porque parece que tácitamente quedan excluidos, pero los favorecieron. Por esos temas de cooptación de los tribunales y de las cortes y de los jueces, los beneficiaron. Entonces, el Partido Nacional exige que deroguen aquel decreto. Y los del Libre, bueno, se tienen que derogar los decretos del 2016 y 2019. Ellos piden que también el del 2022. Y esa va a ser la excusa para no derogar ninguno. Y probablemente no venga la CICIG. Yo he creído que no viene. El año pasado, en diciembre, ya la presidenta con
con un índice de popularidad que le había bajado bastante. Ya sabíamos, aunque no era público, que había bajado mucho en las encuestas, pero venía Navidad y venía el primer aniversario, y se fueron a Nueva York a decir que iban a firmar ya el convenio sin tener un acuerdo todavía. Inclusive escribieron un tweet, lo firmamos mañana, y no era cierto. Iba a comprar agua. Sí, pero presionaron, consíganme la cartera, pero presionaron bueno, entendemos que si viaja una presidente, disculpe que va pasando el carro del agua y vamos a comprar agua, los botes de agua para la semana. Muy bien. Son cosas cotidianas. Cómprense cuatro botes, sí. Entonces, en ese sentido, esta visita, en realidad muchos la vimos como que iban porque estaban urgidos de firmar un convenio. Venía el primer año, el primer aniversario, y no había nada todavía. Y las encuestas bajando mucho, bajando bastante, la popularidad por otras cuestiones internas que no solamente eran problemas de su gobierno, sino que problemas estructurales de nuestros países, pero agravados por la guerra y otras cosas. Pero la gente ve un nuevo gobierno y cree que todo va para mejor, y no necesariamente es así. Pero bueno, eso le perjudicó la popularidad, ¿no? Entonces, se van, la hija de la presidenta, que es diputada, escribe un tuit que mañana firma el convenio, y no había acuerdo todavía. Pero es de entender también que viaja un presidente a Naciones Unidas, una mujer además, no le iban a despachar sin nada, eso hubiera sido terrible. Firma un memorándum, pero lo firman 48 horas después que ellos lo anuncian. Ellos lo anuncian para mañana, 11 de la mañana, y lo firman el martes, algo así, ¿no? Entonces, ya ahí vimos nosotros que era que habían dificultades, y parte de las dificultades que fueron públicas, habían sido públicas antes y fueron públicas después, es que el gobierno quería financiar la CICIG, no sé si parcial o totalmente, y participar en la selección de los funcionarios que la integraban. Obviamente, si paga y selecciona, ¿quién dirige? y creo que este era el obstáculo. Entonces, por esas retrasos y esos manejos, es que la verdad que la duda se ha instalado en el país, una duda de muchos sectores. Yo creo que a esta altura solo Libre o gente cercana a Libre y gente que todavía puede creer en el plan bicentenario que ella planteó, están creyendo que la CICIG viene. La mayoría de personas que hacemos opinión y que escribimos cosas en el país, no sé que uno no puede ser categórico y decir no viene, porque uno tampoco puede plantearlo de esa forma. Yo me reuní con ellos ahora, con la misión que vine, y yo les dije, yo creo que un tercer viaje de ustedes ya sería para instalar la CICIG o para decir que no se puede, pero volver a una misión exploradora es la segunda. Y yo les dije, yo no me volvería a reunir con ustedes para decirles lo mismo que les he dicho 2 veces, ¿no? Entonces, yo creo que ellos también les advirtió a mucha gente que se reunió con ellos que si permitían que lo llevaran hasta mediados del 2023, sin instalar la CICIG, ya el tema se convertía en un tema político electoral.